Ok, entonces, lo que teníamos en ok, lo que teníamos en nuestro ejercicio, ¿sí? Ya teníamos nosotros toda la parte de rutas y lo hicimos aquí, lo estructuramos, ¿verdad? Sí. Y entonces teníamos esto, ¿verdad? En router uno tendríamos aquí estas redes en router 2 y en router 3. ¿Sí? Bien. Entonces nos quedamos en que íbamos a armar una estructura de enrutamiento para este ejemplo. ¿Sí? Una de las cosas que ustedes mencionaron y cuando estuvimos platicando es cuántas rutas estáticas necesitábamos para esto. ¿Sí? Entonces, lo primero que me dijeron eran que se necesitaban 4 o 5 rutas, por ejemplo. Entonces, habíamos mencionado que, por ejemplo, la ruta hacia router 2 sería una, router 3 sería 2, el ISP sería 3 y para external sería 4, por ejemplo. ¿Ya? Pero al hablarlo un poco más detenidamente, dijimos que no podía ser tan así de simple. ¿Por qué? Porque necesitábamos realmente una ruta por cada una de las redes destino que teníamos en los routers. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si router 1 quiere llegar, ¿sí?, a router 2, ¿cuántas rutas necesita router 1 para llegar a router 2? Entonces aquí hay 3 redes, entonces necesita 3 rutas y aquí hay otras 3 redes. Entonces solo router 1 para llegar a router 2, es decir, para irse para acá, va a necesitar 6. ¿Sí? ¿Y cuántas rutas necesita router 1 para llegar a router 3? Entonces de aquí para acá necesito 3. ¿Sí? Entonces ahí vamos 6 más 3. Estamos hablando de 9 rutas. Luego, aparte, las rutas que deberían de ir direccionadas hacia external, que en realidad, ¿cuántas rutas deberían de ser ahí? Deberían de ser 3 también. ¿Por qué? Porque tenemos 3 segmentos de red acá. ¿Sí? Correcto. Entonces aquí tendríamos otras 3. ¿Sí? Y la ruta que va hacia el ISP. ¿Sí? Y entonces que aquí sería una ruta. Entonces, al final, ¿qué es lo importante de ver? Lo importante de ver es que en este esquema nosotros tenemos que el router, las rutas estáticas se basan en las redes destino, es decir, las redes a las cuales yo quiero llegar, ¿sí? Hacia dónde debo de ir, hacia dónde quiero ir, ¿sí? Entonces, ese es el tema, ¿ya? Bien, entonces, en este caso, tenemos que 6, 9, 10, 13 rutas las que debería de tener router 1. ¿Sí? No sé si todos están claros con respecto a esto, se entiende, alguien que tenga una duda, entendemos por qué estoy planteando esto así. ¿Sí? ¿Hay una duda? ¿Alguna duda de cómo lógicamente tenemos que estructurar esto? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Realmente vamos a ver si es así como ustedes dicen, que no hay dudas. Entonces, veamos cuáles serían las rutas que yo debería hacer en router 1. ¿Sí? Perdón, perdón Carlos, decime cuál era tu duda con respecto al router externo, porque no recuerdo la pregunta o no vi tu pregunta. Sí, sí, efectivamente sí se puede usar la ruta por defecto.
Entonces vamos viendo router por router para ver cuáles son los diferentes escenarios. ¿Sí? Entonces, empecemos, como les digo, vamos en orden. ¿Sí? De esta parte, estos son los segmentos de red que tenemos en cada uno de los routers. ¿Sí? Vamos a abrir uno para acá. 3. Paso. Bien. Ok. Y acá, por acá, nos faltan las de external, que eran estas 3. Listo. Pongámosle a nuestro router del ISP, pongámosle un par de direcciones al final. ¿Qué le podemos poner de direcciones aquí? Podríamos ponerle la 6500.2/24 si quieren. ¿Sí? Para esta máquina. Entonces el router va a ser la .1, ¿cierto? Y otra IP pública que quieren que le pongamos ahí cualquiera de esta máquina. 65, 240, 237, 204. No, porque es del mismo. Bueno, nada, pero otra que no sea 65. Otra IP pública, cualquiera, que no sea 65. ¿Cuáles son las IPs públicas y cuáles son las privadas? ¿Se recuerdan? 138.94, Inge. 138.94.0.0. Ahorita le digo. Le ponemos 24. Es 252. 252.0. Punto 250. No, es que este es solo para tener un ejemplo, vos. Ah, ya. Sí. Punto 2. Entonces, va, digamos que sea eso. Entonces esto va a simular el Internet, ¿sí? O sea, lo que eventualmente puede hacer Google, Yahoo, lo que sea, ¿sí? Solo que nosotros vamos a poner esas dos direcciones para probar, ¿sí? Es decir, vamos a poner una máquina aquí internamente y, o sea, si la máquina hace ping de aquí hacia acá, entonces esto solo se queda interno, ¿verdad? Si hace de external hacia acá, interno. Pero si él quiere ir a Yahoo, por ejemplo, Yahoo sería como hacer ping a la 65002, por ejemplo. Eso es lo que estoy tratando de simular con el router del ISP y con estas direcciones públicas. ¿Sí? Bueno, entonces, volviendo a este tema. ¿Sí? Bueno, entonces, la pregunta del millón es cómo nos quedarían las rutas en router 1. ¿Qué tendríamos que configurar en router 1? Ruteo estático. En R1. R1 ¿a dónde debe de llegar? Debe de llegar. R2, R3 externo y el Correcto. ISP. Va. Entonces veamos. Él necesita llegar a R2. Necesita llegar a R3. Necesita llegar a externa. ¿Sí? Y necesita llegar al ISP. Bueno. Y ahí está a dónde queremos llegar. ¿Sí? O sea, estamos aquí. Y entonces, 1, 2, 3, 4 lugares. Ok. Entonces vamos al primero. ¿Puedo hacer yo solo una ruta hacia router 2 para que llegue todo el tráfico? De R1 hacia R2, ¿puedo hacer solo una ruta?
Según lo que vimos la semana pasada, la respuesta era no. ¿Por qué dijimos que era no? No son continuos. Porque no son continuos. Correcto, porque no se podía sumarizar. Exacto. Bueno, entonces, ¿cuántas rutas van a haber para router 2? Deberían de haber 6, ¿verdad? Entonces sería IP route y serían todas estas. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque estas son las seis rutas que tiene hacia router 2. ¿Sí? Entonces, si yo aquí le pongo IP route, y entonces lo vamos a empezar, lo vamos armando, ¿va? Si se pierden en algún punto, voy muy rápido, me dice. ¿Sí? Voy tratando de hacerlo lo más despacio y lo más didáctico posible que pueda hacer esto. Bien. Ok. Ahora, independientemente si está en la giga 00 o en la giga 01, eso realmente para mí no es importante. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el gateway de todos estos? ¿Por dónde se van a alcanzar? Se van a alcanzar por la punto 2, ¿cierto? Porque router 1 se los tiene que mandar a router 2. Entonces, para alcanzar todas esas rutas, tendría que irse a través de este enlace. ¿Sí? Me voy a hacer esto un poco más para acá. Para que esto no quede tan atrás. Entonces... Listo. Entonces, ¿cuál sería el gateway de esto? Bueno, primero me toca arreglar algo antes de esto. ¿Qué tengo que arreglar antes de esto? Las máscaras, ¿verdad? Que si las pongo así en comando, al router no le gusta. Entonces tengo que poner la máscara que es. En algunas líneas de comando, en algunas otras marcas, si ya les deja poner el slash 22 o a veces solo le ponen espacio 22 y con eso es suficiente. En el iOS hay que poner la máscara completa. Entonces esta sería 255.255.252.0. 24 sería 255.255.255.0. 26, 255, 255, 255, 192. 26, 255, 255, 255, 192. Y 27, 255, 255, 255, 224. 255, 255, 255, 224. Bien, ahora, ¿cuál sería el gateway? El gateway dijimos que para todas sería 192.168.10.2. ¿Sí? Entonces, para todas va a ser este. Y ahí está. Entonces ya configuré las rutas que deben de ir hacia router 2. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Asumo que todos entienden. Bueno, luego me faltan las rutas hacia R3. ¿Cuáles son las rutas hacia R3? Estas. Y aquí lo mismo, IP route. Y aquí solo son 3 rutas, ¿verdad? ¿Por qué solo son 3 rutas? Porque router 3 solo tiene 3 segmentos. O sea, router 2 tenía 6, tenía 3 en la giga y 3 en la otra giga. Serían 6. En este caso, este solo tiene una interfaz giga y tiene 3 nada más. ¿Sí? IP route. Ok, 27. Máscaras. 255, 255, 252.0. 255, 255, 255.0. 255, 255, 255, 224. ¿Sí?
Bien. ¿Cuál sería el gateway de esta red? La punto 9. La punto 9, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no se va a ir para acá, sino que ahora se va a ir para acá, hacia router 3. Entonces debería de ser la punto 9. Perfecto. 192, 168, 10.9. Y este es el mismo gateway para todos. Perfecto. Ok, ya tenemos router 1, ya tenemos router 2. Ahora vamos a external. Medio laborioso esto, ¿no? En realidad le podríamos decir que es laborioso, más si le encontraron la lógica ya, realmente no es complicado. No sé qué piensan. 26 sería 255, 255, 255, 192. 27, 255, 255, 255, 24. 27, 255, 55, 55. ¿Sí? ¿Y cuál sería el gateway para external 2? La punto External 13. 1, perdón. ¿La punto qué? 13. ¿Seguros? ¿Para Sería dónde la preguntó? punto 9. Es la punto 9. Estoy en router 1. Ujú. Estoy en router 1 y quiero llegar a external 2. ¿Será la 192, No, la punto 9. 168, La punto 9. 168.10.14? ¿Por qué no puede ser punto 14? Porque el router 1 no va a llegar hasta allá. Tiene que pasar primero por router 3. Correcto. Entonces, ojo, cuando yo defino un gateway, cuando estoy hablando de rutas estáticas y yo defino un gateway, tiene que ser la red que está directamente conectada a mí, no el gateway de mi gateway. Es mi gateway. Entonces, por eso, esta debe de ser la 9. ¿Estamos todos claros? ¿Sí? Lo que quiero es quiero que entiendan. 192, 100. Porque yo puedo poner la 9 ahí. ¿Y por qué la puso así? ¿Ya? O sea, a mí no me interesa que ustedes simplemente, sí, Carlos lo hizo y ya, sino que ustedes entiendan qué estoy haciendo. Bien. Bueno, y ahora para el ISP, ¿cuál sería la ruta? IP route 200.001. ¿Ok? IP route 200, ¿seguros? Esa es la que está directamente conectada. Entonces ese sería el gateway, no la red destino. La red destino es hacia dónde quiero llegar. ¿Cuáles son las IPs públicas a las cuales yo quiero llegar? La 65 y la 138. Entonces sería 65000/24 vía la 200.0.0.0. Perdón, aquí sería la punto 1 y la otra sería IP route 138 94 252.0 255 255 255 0 vía la 200.0.0.1. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? ¿Alguna pregunta ahí? Ok, ahora vamos a suponer algo. Vamos a suponer que este es Yahoo. Y vamos a suponer que este es Google. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo pusiera otra máquina acá? Y esta máquina tuviera la IP, no sé,
190.20.20.0.2023/24. ¿Ok? Imagínense. Y este es Hotmail. O Facebook, pues. Hotmail no. Facebook. Si yo tengo este esquema y una máquina en router 1 hace ping a Facebook, ¿puede llegar o no puede llegar? Sí, no y por qué. Les vuelvo a repetir la pregunta. Si una máquina conectada directamente a router 1 hace ping a Facebook o a la 190.20.23, ¿llega a esa IP? ¿Sí o no? ¿Lo estamos viendo por IP o por nombre? Por lo que, o sea, yo, para que sea fácil por ustedes, le estoy poniendo nombre, ¿sí? O sea, pero lo que me estoy refiriendo es que se puede llegar a esta IP. No, no va a llegar. No va a llegar. Jonathan dice porque no hay ruta. ¿Están de acuerdo todos los demás? No se podría sumarizar, dice ahí Luis. ¿Ok? Es cierto y tal cual ustedes me están diciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría yo que hacer para poder llegar a Facebook? Tendría que ponerle IP route 190.20.20.0.255.255.0.200.001. Bueno, ya llego a Facebook. ¿Y ahora qué pasa si quiero llegar a Instagram? Y quiero llegar a, no sé, a Telegram, o quiero llegar a WhatsApp, o quiero llegar a cada una de las redes públicas. ¿Podría yo estar haciendo por cada sitio que quiero llegar al internet una ruta estática en mi router? ¿Tiene sentido eso? Ok, sumarizamos rutas. ¿Cómo las sumarizamos si no son continuas? ¿Cómo puedo hacer que todas estas, aunque no son continuas, se puedan sumarizar? Bueno, sumarizar es mucho decir, pues, pero para que el router envíe el tráfico para allá. ¿Cómo lo puedo hacer? Una ruta por defecto. Una ruta por defecto, ¿verdad? Entonces, en vez de poner 1000 rutas, 20 rutas, 100,000 rutas, 1,000,000 de rutas, yo solo le voy a poner IP route 0.0.0, 0.0.0, vía la 200.0.0.1. Y se acabó. Entonces, si, por ejemplo, router 1 quiere llegar a router 3, por ejemplo, a la red de la 155, por ejemplo, la red de los 155 va a ser esta. Entonces, va a usar esta ruta. ¿Ya? Pregunto, ¿por qué el router va a usar esta ruta y no va a usar la ruta por defecto? O sea, si quiere el router 1 llegar a router 3, ¿por qué usa esta ruta y no la ruta por defecto? Porque utilizan la ruta más específica. Correcto. ¿Sí? Entonces recuérdense, lo hemos visto varias veces y lo volvemos a seguir viendo. ¿Sí? El router tiene 3 maneras de tomar una decisión de enrutamiento. La ruta más específica, la distancia administrativa y la métrica. ¿Sí? Aquí, como esta
es mucho más específica que la ruta por defecto. La ruta por defecto es la más general. Entonces, como la ruta por defecto es la más general, entonces no importa. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, aquí en este punto yo sí puedo sumarizar, si quieren llamarlo así, pero en realidad es poner una ruta para que todo lo que el router no conozca específicamente lo mande hacia el ISP. O sea, ¿qué es lo que el router no conoce específicamente? O sea, todo lo que es LAN, él lo conoce específicamente. Y todo lo que es WAN, lo que no sabemos, todo lo que es IP público, entonces mándelo hacia el ISP. ¿Se entiende? Preguntas. ¿No? Vamos a ver, pero si pongo otra en external, se diferencia con el gateway. Ok. Ahora, ¿dónde pondrías esa ruta, Carlos? Me estás hablando que la pondrías en external, ¿cierto? Ok. ¿Por qué poner una ruta por defecto en external no va a afectar lo que tenga R1? Perdón, Inge, no entiendo lo que comenta el compañero. Ok, por R3, sí, por R3, estoy totalmente de acuerdo, Carlos. Bueno, ¿saben qué? No nos vamos a perder, ¿sí? Ahorita ya entendimos que estas son las rutas necesarias para router 1, ¿sí? Dejémoslo así. Vamos a ir viendo router por router, ¿sí? Y de último vamos a ver externa. Y ahí te termino de ¿cómo se llama? De aclarar esa duda, Carlos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta con router 1? Todos estamos súper claros cuáles son las rutas y por qué necesita cada ruta. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿No? Bien. Asumo que el silencio sepulcral es porque no hay dudas. Listo. Ahora, vamos a router 2. Router 2, ¿a dónde tiene que llegar? Ahora estamos acá, ¿sí? Router 2, ¿a dónde tiene que llegar? Router 1 y router 3. A router 1. Tranquilo. Solo, ¿a dónde tiene que llegar? Router 1 a router 3. Tiene que llegar a externa y tiene que llegar al ISP. Ok. Lo primero que tenemos que tener claro es a dónde necesitamos llegar. Cuando ustedes salen de su casa y van a ir a un lugar, primero tienen que estar claros a dónde deben de ir, ¿cierto? Si van a ir a la zona 7, si van a ir a la zona 1, si van a donde sea, ustedes primero están claros a dónde deben de ir. ¿Sí? Una vez tengamos claro dónde debemos de ir, vamos a poner las rutas. Ok, bien. Entonces, para llegar a router 1, ¿cuántas rutas necesitamos para de R2 a R1? 5. Porque aquí hay 3 y aquí hay 2. Estas son estas. Listo. Entonces, tal cual lo hice en el ejemplo anterior, ¿verdad? IP route. Bien.
Slash 23 es 255, 255, 254.0. Slash 23, la misma historia. 255, 255, 254.0. 25 sería 255, 255, 255, 128. 27, 255, 255, 255, 224. 27, 255, 255, 255, 224. Listo. ¿Cuál sería el gateway que va a usar router 2 para llegar a router 1? La punto 2. Estoy aquí. La punto, ¿Cuál es el gateway? la La punto 1, correcto. No es la punto 2. La punto 2 es la que él tiene directamente conectada. ¿Sí? La IP es la IP del vecino del siguiente salto. Por eso es la punto 1. ¿Estamos todos claros ahí? Bien. Ya sabemos que esas son las rutas ACR1. Las rutas ACR3. ¿Cuántas redes tienen que ver ahí? 3, ¿verdad? Son estas 3. ¿Cuál sería el gateway? Punto 6. La punto 6. Perfecto. External. Son estas 3 mismas rutas. ¿Cuál sería el gateway? Punto 13. Punto 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está router 2 y se va a ir por acá. O sea, ¿cuál es el gateway? El gateway es la 6, que es el siguiente salto. O sea, aunque router 3 está de por medio, yo lo tengo que mandar hacia este lado. Y este lado es la punto 6. Punto. Bueno. El ISP. ¿Qué tendría que configurar yo para poder llegar al ISP? Voy a hacer lo mismo que hice anteriormente, hacer 3, 4 rutas estáticas para cada uno de los destinos. O podría hacer una ruta por defecto. Una ruta por defecto. Nada más Ok. tengo que se conecte el gateway. Correcto. Entonces IP route 000 0000. ¿Vía cuál? ¿Cuál sería el gateway? La 1. Punto 1. Correcto. La pregunta del millón es, ¿esta ruta por defecto que estoy poniendo aquí afecta a esta ruta por defecto que tengo acá? O sea, la ruta por defecto en router 2 afecta a la ruta por defecto de router 1, ¿sí o no? Luis dice que no. Yo creería que no. Que no. Pero más allá porque es un diferente gateway, ¿sí? En realidad es porque es un diferente router. Entonces aquí tenemos que tomar lo siguiente en cuenta. O sea, ese es otro principio de enrutamiento. Todos los routers toman su propia decisión de enrutamiento. ¿Sí? Y cada router tiene su propia información de enrutamiento. ¿Ya? O sea, ¿por qué cada router toma su propia decisión de enrutamiento? Porque cada uno piensa por sí solito. Y eso tiene un pro y tiene un contra. ¿Cuál es el pro? El pro es que si este señor tomó una decisión y lo mandó para acá, él va a tomar otra decisión. Entonces cada uno está pensando.
El pro es que cada uno piensa. ¿Cuál es el contra? Que como cada uno piensa, estamos perdiendo tiempo porque cada uno está pensando. Entonces, ¿qué estamos aumentando? El retardo. ¿Ya? ¿No sería más fácil que este pensara por todos o el que está enviando el paquete pensara por todos y de una vez él supiera por dónde se debe de ir el paquete? Eso sería lo ideal. Pero ¿cuál es el problema? El problema está en que este routercito no necesariamente va a conocer todo el camino de origen a destino. Si él no conoce de origen a destino el camino, entonces, ¿cómo podría tomar una decisión? Y eso es parte de lo que vamos a ver en los protocolos de enrutamiento. Ya me van a entender ese punto. ¿Sí? Ahorita digamos que estoy dejando la semilla del mal. O la espinita, no la semilla del mal, muy feo, ¿verdad? La espinita de que por qué es o hacia dónde vamos. ¿Sí? Listo. ¿Alguna duda de el enrutamiento en router 2? Preguntas, preguntas. ¿No? Bien. ¿Cómo sería el enrutamiento en router 3? ¿A dónde debe de llegar router 3? Yo solo tengo una duda, Inge. Ujú. Por ejemplo, yo soy router 2 y me acaban de poner varias rutas para llegar a router 1, router 3 y a external 1 y el ISP. Pero el ISP tiene una ruta por defecto y el gateway. No puedo poner yo el montón de rutas por defecto, ¿ya? O sea, llenarme de rutas por defecto, es decir, soy router 2, entonces para llegar a router 1 nada más pongo, pues obviamente el ruta por defecto 00000 y el gateway que va a ser la punto 1 y luego router 3 pongo 0000 y el gateway que va a ser la punto 6 y así se puede. No, no se puede. ¿Por qué no se puede? No, realmente no sería el problema con el gateway. O sea, realmente los gateways son irrelevantes. O sea, lo que Víctor me está planteando es lo siguiente. ¿Sí? Digamos que esto fuera router 1 y me está diciendo IP route 0000 vía la 192.168.10.1, por ejemplo. ¿Sí? Otra ruta por defecto que diga IP route 0000 vía la 192.168.10.6, por ejemplo. ¿Sí? Y de ahí la otra, ¿cuál sería la otra? ¿O solo esas Solo dos? el ISP nada más porque Pero ¿cuál sería la ruta por defecto del ISP? O sea, si te das cuenta, la ruta del ISP, pues nada más esas dos. la ruta del ISP es esta. Ujú. Y esta es igual a esta, ¿no? Sí, entonces no, nomás Entonces, esas dos. ¿para qué la voy a duplicar? ¿Ok? Entonces yo tengo estas dos rutas por defecto. O sea, una que va para acá y otra que va para acá, ¿cierto? Entonces, si él tiene estas dos rutas por defecto, ¿hacia dónde va a mandar el tráfico? En ambos. ¿Por qué en ambos? Porque tienen la misma distancia administrativa. Porque empatan en estos tres términos. Porque son igualmente específicas, porque la distancia administrativa es la misma y porque la métrica es la misma. Entonces él va a mandar un paquete para acá, un paquete para acá, un paquete para acá y un paquete para acá. Ahora, ¿qué pasa si mi máquina, ¿sí?, está haciendo ping a router 1? ¿Cómo va a elegir entre cuál de estas dos usar?
Que puede ser que me responda un paquete sí, un paquete no, un paquete sí, un paquete no. No necesariamente. O sea, en el caso de un pin sabemos que son 4 o 5 pins. ¿Ya? Y ahí sí como de puro chiripazo. Va a ir. Pero si la ruta por defecto, o sea, y si en el otro router tenés lo mismo, entonces él no podría. Ahora, ¿por qué no se puede hacer esto? No se puede hacer justamente por esto que estoy planteando ahorita. Si yo hago un ping a router 1, o sea, él no sabe dónde está router 1. Por eso es que yo necesito una ruta estática más específica para router 1. Por eso es que yo necesito tomar, ¿sí? Por eso el primer parámetro de evaluación es la ruta más específica. Entonces, si yo hago un ping a router 1, ¿sí? Entonces, ping a router 1, entonces router 2 se hizo esto, ¿sí? Se va a ir por ese lado. Entonces, ¿por qué? Porque va a ir por la más específica. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué si puedo poner una ruta por defecto aquí en router 2? Porque tengo todo aquí ya específico. Entonces, él específicamente sabe, si va para router 1, la va a mandar para acá. Si va para router 3, la va a mandar para acá. Y si va para external, la va a mandar para acá. ¿Ya? ¿Y qué pasa si va a yahoo.com? Si va a yahoo.com, no funciona ninguna de estas. Entonces, tome la ruta por defecto. ¿Por qué la ruta por defecto? Porque es la más general, porque es la más... el último camino. Y si ese camino no es, lástima, pero es el único camino que tengo disponible. No sé si me explico. O nos estamos ahogando en un vaso de agua. O sea, cada ruta por defecto en cada router es independiente. Una no va a afectar a la otra. ¿Por qué? Porque cada router tiene su propia información de enrutamiento. ¿Ya? O sea, ahí no hay más. Preguntas. Si nos estamos haciendo bolas, terminamos de aclararlo aquí, porque lo importante es que no hayan dudas con esto. Esta es la parte más importante del enrutamiento. ¿Sí? Dudas, preguntas. Y no sean tímidos, usen su micrófono. Si no tienen micrófono, pues ni modo, el chat, pues, pero a veces plantear una duda en palabras no es lo mismo que platicarla y hablarla. ¿Sí? Carlos, me decías, vos tenías duda todavía, preguntas. Por eso que no se podría, por el principio que solo se puede usar cuando esté conectada a un dispositivo. Bueno, ¿saben qué? Una ruta por defecto. Si se recuerdan, yo les dije que una ruta por defecto se podía usar cuando es una red stub, ¿sí? ¿Y qué era una red stub? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda que era una red stub? Una red stub era una red que solo tiene una salida a internet, ¿sí? Bueno,
terminemos de hacer router 3 y external y ya con eso yo digo que ya vamos a terminar de aclarar un par de cosas. Entonces, revisamos router 3. Router 3 debe de ir a router 1, a router 2, a external 1 y al ISP. ¿Sí? Bien. Esos son los lugares que debe de ir. Entonces, ¿cuáles son las rutas de R1? Las rutas hacia R1 deberían de ser estas. Solo que el gateway va a ser ¿cuál? No es la punto 1. ¿Cuál sería el gateway en router 3? La punto 10, ¿cierto? En router 3 sería la punto 10. Perfecto. 10, 10, 10, 10. 10. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuáles serían las rutas a router 2? Las rutas a router 2 serían estas. ¿Y cuál sería el gateway? 5. Perfecto. 5. Yo creo que por lo menos en la parte del gateway, de dónde va y de dónde viene, yo creo que no hay problema. Perfecto. Ahora external. External son estas. ¿Cuál sería el gateway para external? 14. Correcto. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, router 3 va a alcanzar 14. Listo. ¿Y el ISP? ¿Cuál sería? IP route 0.0.0.0 0.0.0 vía la 192.168.0.10. Perdón, 10.10. ¿Okay? Perfecto. Ahora vamos con external. External, ¿a dónde tiene que llegar? A router 1. Tiene que llegar a router 2. Tiene que llegar a router 3. Y tiene que llegar al ISP. ¿Están todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Bien. ¿Cuáles serían las rutas hacia R1? Y esta sería el gateway, la 13. ¿Sí? Las de router 2, ¿cuál sería el gateway? La 13. Igual en todos. ¿Por qué igual en todos? ¿Por qué es igual en todos? Correcto, Solo porque tiene todos pasan por R3, porque todos pasan vía ese router. Creo que ese es el único que sí se podría sumarizar más o menos, ¿no? En algunas. En realidad, decir sumarizar es mucho decir. O sea, sumarizar es porque estamos poniendo varios bloques metidos en una misma ruta, digamos. ¿Ya? Pero aquí realmente lo estamos poniendo todo. Entonces, si todos van para el mismo lado, entonces ¿para qué me voy a molestar en hacer todo esto? Solo pongo una ruta por defecto y ya. ¿Por qué en external 1 sí pude hacer esto y en router 1, 2 y 3 no lo pude hacer? La diferencia era lo que yo le decía al principio, ¿sí? Justamente, que external es un router stub. ¿Por qué es un router stub? Porque solo tiene una salida. Router 3 no puede ser
no puede tener solo una ruta por defecto porque él distribuye tráfico a través de varias interfaces. Router 1 igual y router 2 igual. ¿Sí? Entonces, por esa razón, no pueden tener solo una ruta por defecto y ya. O 2 rutas por defecto o 3 rutas por defecto. No se puede. Porque ellos están distribuyendo tráfico. No son routers top. ¿Está más claro ahora? ¿Se entiende el concepto de la ruta por defecto? La ruta por defecto es... La idea de la sumarización o la ruta por defecto es tener una menor cantidad de rutas en la tabla de enrutamiento. Ese es el objetivo. ¿Sí? R1, R2, R3 y el ISP van a ser alcanzados por la misma ruta. ¿Sí? Sí, Carlos, de hecho estabas bien. ¿Sí? Lo que yo quería explicarte es que la ruta por defecto que tenga external 1 era totalmente independiente de la que pudiesen tener los otros routers. ¿Por qué? Porque cada router tiene su propia información y cada uno piensa por sí solito. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante hacer el análisis de cada router hacia dónde debe de mandar el paquete. Y para eso necesitamos tener bien claro el tema de la topología. ¿Ya? Ese es el punto. ¿Estamos? Preguntas. Yo no me recuerdo cuál era la función de X1 en la red. X1 en la red. Bueno, aquí en realidad lo que yo dije es que External 1 era el router viejito de la red. De ahí vino una expansión y pusimos router 2, 3, 1, 2 y 3. Y debíamos mantener la red antigua, digamos, integrada. Y por eso se quedó ahí. ¿Ya? Entonces, pero eso fue porque yo lo fumé así, ¿verdad? No, no por otra cosa. ¿Ya? Para fines, para fines prácticos es simplemente de otra dirección más dentro del grupo de la red, ¿no? ¿Sí? Bueno, bueno, señores, entonces, preguntas, dudas. ¿Estamos bien? Bueno, tomemos aquí el receso y regresamos a las 8, ¿les parece? ¿Sí? Tomamos el receso ahorita y volvemos a las 8. Voy a parar la grabación. ¿Sí? Vean entonces la cantidad de rutas que creamos en todos los routers. Esto que es una gran cantidad de rutas. Ahora, imagínense lo siguiente. Imagínense que vamos a crear, y dijimos que íbamos a crear rutas estáticas flotantes. ¿Sí? ¿Qué dijimos que eran las rutas estáticas flotantes? Las rutas estáticas en alguna medida redundantes, que si no se va por un lado, se va para el otro. Si yo quisiera darle redundancia a eso, ¿cómo tendría que hacerlo? Por ejemplo, para router 1. O sea, si este link se cae, o sea, router 1 va a alcanzar router 2 por acá, pero si este link se cae, ¿qué tendría que pasar? ¿Hacia dónde se tendría que ir el tráfico? El router 2 tendría que mandarlo a router 3 para que router 3 lo mandara a router 1. Sí, pero, o sea, estamos aquí este es el origen del tráfico, ¿sí? Si este link se cae, entonces router 1 se lo debería de mandar a router 3 y router 3 a router 2. Y en la ruta de vuelta, también la misma historia. O sea, a ver, no está este link, entonces router 2 a router 3 y 3 al 1. ¿Sí? O sea, para eso hay que armar el enrutamiento de todos contra todos nuevamente. ¿Sí? O sea, no es solo de cambiarlo en un router, sino que es encontrar la lógica para que todo esto pase. ¿Ya? Ese es el punto complicado. Ahora, imaginémonos entonces solo trabajemos, bueno, yo solo puedo trabajar los 3 routers, pero no sé si me van a seguir y no quiero hacer los bolas. Por ejemplo, router 1, las redundantes de router 1 hacia router 2 no se irían por la 2, sino se irían por la 9. Si yo pongo estas rutas así, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando pongo esas rutas así?
Pues sería lo que estamos hablando al inicio, que lo va a mandar por los dos lados. ¿Por qué? Porque son igualmente específicas, tienen la misma distancia administrativa y tienen la misma métrica, ¿cierto? Entonces hace un Sí. balanceo de cargas. Así se llama, esa es la palabra correcta. Hace un balanceo de cargas. Entonces, para que evitar el balanceo de cargas, entonces tengo que hacer que esta sea la flotante. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Le agrego la distancia administrativa diferente. ¿Cuál es la distancia administrativa por defecto de una ruta estática? 1. Si yo le pongo 2, automáticamente ya le estoy poniendo algo de diferencia. Ya con el 2 ya es diferente. ¿Ya? Le voy a poner, ¿qué quieren que le ponga? 40. Le voy a poner 40. ¿Por qué 40? Porque es un número que me saqué de la manga. ¿Sí? Simplemente quiero hacer la diferencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Aunque el router tenga todas estas direcciones IP configuradas, ¿cuáles van a aparecer en la tabla de enrutamiento? Estas. ¿Por qué? Porque es la mejor ruta. ¿Por qué es la mejor ruta? Porque es más específica y la distancia administrativa es 1. Aquí es igual de específica, pero la distancia administrativa es 40. ¿Sí? Bien, entonces, ¿me siguen ahí? ¿Cuál sería las rutas alternas para esta? O sea, esta iba por la 9, entonces la ruta alterna sería por la 2, ¿cierto? Entonces sería 40. La misma historia. 40, 40. Le pude haber puesto aquí 28. ¿Sí o no? Sí. Y me va a afectar algo con las de arriba. Es decir, con estas. Que aquí le ponga 40 y abajo 28. Podría ser, pero aquí el router tiene dirección más pequeña. Creo que implicaría primero esta, ¿no? No, porque son redes diferentes. O sea, la 1600 y la 1600Z. O sea, aquí no está la 1600. Entonces no tiene nada que ver. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren mantener un estándar, entonces pónganle el mismo número a todas. ¿Ya? Para que no se confundan. Bueno, external. ¿Cuáles serían las rutas de backup para external? ¿Por dónde se deberían de ir? Se iban por la punto 9. Ahora se tendría que ir por la punto 2, ¿cierto? 2, 2, 2. ¿Cuánto? 40. Y ahí ya creé las rutas por defecto. Las rutas flotantes. ¿Cuántas rutas aumentamos? Un montón más, ¿verdad? ¿Cuál sería el backup de mi ruta hacia el ISP? ¿Te puedo poner una ruta flotante hacia el ISP? ¿Sí o no y por qué? Al ISP no se puede, ¿Por qué no se puede? porque pues es la única salida que tiene. Exacto. O sea, para llegar, Entonces ahí no puedo tener redundancia. ¿Ya? O sea, lo mismo que external 1. External 1 tiene alguna otra redundancia. ¿Le puedo poner redundancia yo a external 1 para algún lado? No. ¿Por qué? Porque es el único enlace. ¿Me entienden? Ok, vamos a router 2. Router 2 estaba mandando todo por la punto 1, ¿cierto? O sea, de aquí hacia acá. Si este link se cae, lo debería mandar
a las 6. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Y cuánto sería ahí? 40. Bien. Para router 3. Router 3 está yendo por la punto 6. ¿Sí? Estamos aquí. Está yendo por la K. ¿Cuál sería el backup? El backup sería la 1. ¿Cuánto? 40. Externa. Externa se está yendo por la 6. ¿Por dónde sería el backup? Por la 1. 40, ¿cierto? A la ruta del ISP, ¿le puedo poner backup en router 2, sí o no? En ese caso sí, En ese caso sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta iba por porque acá. si tiene Pero otra si ruta este se disponible. cae, podría irse por el otro lado, porque sí existe otro camino. ¿Cierto? Entonces, el backup sería 6, 40. Ah, entonces puedo hacer una ruta por defecto flotante. Sí. Al final, una ruta por defecto es una ruta estática. ¿Cierto? Voy a guardar este modo. Ustedes, que si no se me olvida, o en el peor escenario, como le agarra feo a mi máquina. Router 3. Si router 3 quiere llegar a router 1, se va por la 10. Entonces aquí sería ¿cuál? ¿Cuál sería el backup? La 5. La 5. La 5. La 5. La 5. ¿Y cuánto? 40, ¿verdad? Ok. Router 2. Todo se va por la 5. Entonces, ¿cuál sería el backup? Al revés, ¿verdad? La 10. ¿Me van siguiendo? Preguntas. ¿Cuánto? 40. External. ¿Por dónde se va? Por la 14. ¿Puedo hacerle backup en algún lado? No. No, no le puedo hacer backup, pero bueno. ¿La ruta del ISP de router 3 puedo hacerle backup, sí o no? Si se Sí. cae esta, sí, la 5, Se va por el punto 1. 40. Ujú. ¿Ya estamos? Bien. ¿Y external? Dijimos que no. Bueno, ya configuramos rutas estáticas flotantes y redundancia para este esquema. ¿Qué les parece? ¿Les parece complicado?
Yo no diría complicado, yo diría laborioso. Pero no sé qué piensan. Aquí es que yo les digo que realmente extraño las clases de la U porque aquí podía verlos así con la carita de verdad sí entendí o de verdad ando medio perdido. Pero espero que vayan entendiendo, ¿sí? Pues sí, es mucha chamba porque si en algún momento por alguna razón hay que cambiar alguno de las rutas, hay que cambiarle en todos los routers. Va, ok. O borrarlo. Eso es una excelente pregunta. Ahora, imagínate, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo hago esto? Mi red creció, ¿verdad? Y ahora aquí va a haber un R4 y aquí hay un R5 y cada uno va a tener sus propios segmentos de red. Y tal vez este desaparezca o tal vez se quede ahí, no lo sé. Eso cambiaría toda la estructura de enrutamiento por un lado y por otro lado toda la parte de lo que podría ser la parte de la lógica de la configuración. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la topología cambió. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si vamos a agregar ese router 4 y router 5? Hacer todo lo que ya hicimos y hacer flotantes para todo lo que ya hicimos, tratando de agregar router 4 y router 5. Y si después agregamos más routers, y si después sigue creciendo la red, entonces esto se vuelve la de nunca acabar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lejos de simplificarse, el ruteo estático cada vez se va a ir acomplejando más. Entonces, ¿eso nos lleva a qué? A que necesitamos buscar algo más simple de hacer, algo más fácil para nosotros administrar. ¿Qué es eso? Ruteo dinámico. ¿Sí? Y por eso vamos a estudiar en el módulo 3 y el primer capítulo es OSPF. ¿Ya? Aunque yo antes de entrar a OSPF me gustaría hablar sobre el tema de RIP. ¿Sí? Y luego de hablar de RIP, pues ya hablamos de OSPF. ¿Ya? Bueno. Ok. Dejemos esto acá, quitemos esto. Bueno. Pero, a donde quiero llevarlos ahora es justamente lo que teníamos. Todo esto es demasiado trabajo. ¿Sí? Mucho trabajo. ¿Cómo hago para simplificarme esto? Esto lo puedo hacer creando un esquema de enrutamiento, un esquema de direccionamiento diferente, que era lo que habíamos estado trabajando en la clase anterior. ¿Sí? Que yo les dije que podíamos hacer un esquema de subnetting con VLCM, ¿se recuerdan? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicimos acá? Bueno, entonces dije, yo voy a crear con las 172.16.00, las 16, voy a crear 8 subredes. ¿Sí? Voy a crear 8 subredes. Entonces aquí está toda la parte del cálculo, ¿verdad? Entonces quedamos de que esto nos iba a quedar un slash 19. ¿Cierto? Entonces a router 1 le vamos a asignar las 172.16.00, las 19. A router 2 la 32.0 las 19. A router 3 la 64.0 diagonal 19. ¿Y qué es lo que pasa si, por ejemplo, aquí
aquí aparecieran nuevamente estos que yo quiero crear de más. Entonces es bien sencillo, ¿sí? Porque estos iban creciendo en 32 en 32, ¿verdad? Entonces el siguiente, por ejemplo, sería 172.16, 128.0, diagonal 19. Entonces este sería para R4 y este sería para R5, por ejemplo. Pero entonces ya hasta eso se me facilita, por ejemplo, a la hora de direccionar. ¿Me entienden? Entonces, ya aquí ya lo tengo. Si yo, por ejemplo, viniera acá y vean que no voy a hacer nada, absolutamente nada diferente. ¿Sí? Vean. Miren todas las rutas que teníamos en router 1, ¿sí? ¿Cómo tendría que ser esto aplicado sobre este esquema de enrutamiento? Entonces, para llegar a router 2, ¿cuál sería la red? 172.16.32.0. ¿Cuál sería la máscara /19? Sería 255.255.224.0. ¿Cuál sería el gateway? ¿Cuál sería el gateway? La punto 2, ¿cierto? Router 1 va a llegar a router 2. La siguiente sería router 3. Router 3, ¿cuál sería? Router 3 sería la 64.0. 224, la máscara, ¿verdad? ¿Y cuál sería el gateway? El gateway sería la punto 9. Ahí estamos bien. External. ¿Cuál sería la ruta para external? La 100.0. Pero en vez de ponerle el 192 acá, le voy a poner el /24 porque el /24 es la red completa. ¿Sí? Y se va a ir por la punto 9. ¿Sí? Y la ruta del ISP es normal. Entonces, ¿cuál sería la redundancia de esta? La 940, ¿verdad? ¿Cuál sería la redundancia de esta? La 240. ¿Cuál sería la redundancia de esta? La misma. 240. Entonces pasé de tener todas esas rutas pasé de tener todas estas rutas a tener esto, miren, por hacer un buen esquema de direccionamiento. ¿Se entienden? Magia no es magia, es simplemente trabajar mucho más ordenado. No sé si se entiende. Preguntas. Sí, ahí tengo una pregunta. Por ejemplo, en router 1, ya vemos que en router 2 hay varios segmentos. Ahí estamos diciendo que va a ser el segmento completo, ¿verdad? 4, 12, 14, 15 y es del 22.0. Ajá. O sea, ¿Por recuerda qué que no inicia? estas Ujú. son las
las primarias, digamos, o sea, y estas son las de backup. Ujú, sí, sí. ¿Ya? Primarias y backup. Primarias y backup. Ajá. ¿Por qué qué? Sí, pero quitando el backup, por ejemplo, los backups no lo hicimos. Acá mi pregunta es, yo tengo 172.16.4.0 y aquí tengo 172.16.32.0. Ah, lo que cambia es la más. La red y la máscara. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el esquema original que vimos, Ujú, recordad que cuando hicimos el... Esto es acá. Cuando hicimos el VLCM, ¿sí? ujú, O sea, lo hicimos basado de mayor a menor. ¿Por qué este empezó en la 4? Porque ahí estaba el de 700, vamos. Por eso ujú, no empezó en este. ¿Ya? ok, Entonces, ¿qué hicimos acá con el subnetting, digamos? O sea, aquí lo que hicimos es que primero yo partí la red en 8 partes iguales. Y a router 1 le asigné un segmento. A router 2 otro segmento. Entonces, ya, qué voy a hacer aquí? Lo mismo que hice acá. ¿Sí? O sea, solo que aquí el VLCM lo voy a hacer por router, no global. Entonces, por ejemplo, este sería la 172.16.00 slash cuánto. Como son 500 hosts, sería un slash 23, ¿cierto? ¿Cuál sería la ujú, siguiente utilizable? 172.16 cuánto. punto 2.0. 1. No, 2.0 porque son 500 hosts. Slash 23 también. ¿Cuál sería la siguiente? 172.16 Punto 3. 4.0. Es un slash 23, no es un slash 24. Este sería un slash 25. ¿Cuánto sería la siguiente? La siguiente empezaría en 172.16 4.128 slash 27. Y la siguiente, 172.16 43.160 slash 27 también. Entonces ahí hice el VLSM por router. Ya. De hecho, aquí en router 2, uy, en router 2 me faltan unos segmentos. Y sí, no los terminé. ¿Me entienden? Preguntas. Es importante que esto me lo entiendan, porque sobre esto voy a ir yo partiendo para hacer toda la parte de ruteo dinámico. O sea, lo que quiero es convertir esto de ruteo estático a ruteo dinámico. Bueno, relajémonos un poco porque pienso yo que ya fue suficiente de información. Creo que no los quiero aturdir más de la cuenta hoy. ¿Sí? Si me lograron, o sea, lo que quiero realmente que ustedes vean es que si yo hago el VLSM completo son un montón de rutas. Si hago un VLSM y un subnetting y luego un VLSM, entonces la parte de configuración de enrutamiento se simplifica terriblemente. ¿Sí? O sea, y estos son los dos comparativos. ¿Ya? Ahí solo me tocaría hacer router 2, router 3 y bueno, el ISP no va a cambiar. ¿Ya? Aquí sería router 1. Ujú. Bueno, si quieren lo termino para que quede ahí. Router 2 debería de ir a router 1. Y esta es la misma lógica, no estoy cambiando absolutamente nada. Router 2 debería de ir a router 1, debería de ir a router 3, debería de ir a externa y debería de ir al ISP. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería router 1? Router 1 sería IP route
¿Cuál es la red sumarizada? 172.16.00, 255.255.224.0. ¿Sí? Vía, estamos en router 2, vía la 192.168.10.1. ¿Sí? Para alcanzar router 3, IP route 172.16. Router 3 sería la 64. ¿Sí? 64.0. 255.255.224.0 y a la 192.168.10.6. ¿Sí? Y se acabó. External. External debería de ir por dónde? Por la 192, 168, 100.0, 255, 255, 255.0 y a la 192, 168, 10.6. ¿Cuál sería el backup de esto? Si es el 1, el backup sería el 640, ¿verdad? Si es la 6, el backup sería la 140. Ingeniero, ¿Sí? ¿por qué 100 en externa? No es 10. ¿Cuál? En Es esta la red externa, destino, mira. 192. Ok. 192, 168, 100 es la red destino. Estamos en R2, gracias. Ujú, Gracias. qué pena. Y aquí sería 140. Ujú. Y el ISP sería IP route 0.0.0. Estamos en router 2, 0.0.0. Y a la 192.168.10.1. Entonces el backup de esto sería ¿por dónde? Por la 640. Y ahí está router 2. Y es mucho más simple. Y ahí sí solo estamos hablando de que necesitaba aquí 4 rutas. O sea, si le quitan la redundancia, al final son 4 rutas nada más. Estamos. Bien. Router 3. ¿Cómo me quedaría router 3? Router 3 tiene que llegar a router 1. ¿A quién? A router 2. A external. Y al ISP. Bien. ¿Cómo va a llegar a router 1? IP route 172.16.00, 255.255.224.0. ¿Sí? Vía la 192.168.10.10. Para llegar a router 2, ¿por dónde va a llegar? IP route 172.16.32.0, 255.255.224.0, vía la 192.168.10.5. ¿Sí? Y para llegar a external, IP route 192.168.100, 255.255.255.0, vía la 192.168.10.14. ¿Sí? Y mi ruta es el ISP, IP route 000.000. Vía, ¿por dónde? La 192.168.10.10. ¿Sí? Bueno, hacemos el backup. El backup iría por la 540, ¿verdad? Y si es 5, iría por la 10. External no tendría backup. Y el backup de la ruta por defecto iría hacia la 540. ¿Sí? ¿Ya está? Vean que se simplificó un montón. ¿Y en cuánto tiempo lo hice? En menos de 5 minutos. Preguntas.
Ok. Bueno, relajémonos un poco. Veamos un poquito del manejo de máscaras. ¿Sí? O sea, vean que si se han dado cuenta, o sea, yo manejo bastante bien el slash esto, el slash 8 o lo que sea, y las conversiones, ¿cierto? Bueno, yo uso dos cosas o he usado en mi historia. em, Esto para asociar y para que me sea fácil a mí em, estructurar las máscaras, ¿sí? Por ejemplo, si una máscara tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits en cero, ese sería su valor en binario, ¿verdad? Y luego su valor en decimal, ¿sí? ¿Cuánto sería el valor en decimal de todos ceros? Cero, ¿cierto? De ahí, ¿cuál sería el siguiente valor? 1 y todo 0. 1 y todos ceros. ¿Cuánto sería esto? 128. 128. 1, 1 y todos ceros. 192. 3 unos, 4 ceros. Perdón, 3 unos, 5. ¿Sería cuánto? 224. 4 unos, 4 ceros. 240. 5 unos, 3 ceros. 248. 6 unos, 2 ceros. 252. 254 y todos unos. 256. Bueno, entonces, pase lo que pase, señores. Pase lo que pase. ¿Sí? Ustedes no deben, ¿sí? No deben eh, pasar desapercibidos que estos son los únicos valores que pueden haber en una máscara de subred. ¿Sí? O sea, si me ponen cualquier otro número, no va a funcionar. ¿Y por qué no va a funcionar ningún otro número? Porque una es la porción de red y otra es la porción de host. Por esa razón. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta ahí? Yo creo que no, por lo menos de ese lado. Ok, ahora vamos con el tema de las máscaras. Por aquí vi algo que... No, estamos. Bueno, vamos con el tema de las máscaras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un segmento de 4 hosts, ¿cuántos bits de host tengo? ¿Cuántos bits necesito tener? Para tener 4 hosts, ¿cuántos bits necesito en la porción de host? Para tener 4 direcciones. 2 bits. 2 elevado a la 2 es 4. Entonces esto sería un slash 30. ¿Sí? ¿Cuánto es un slash 30? 255, 255, 255, 252. ¿Sí? Bueno, de ahí voy a crear. El siguiente sería un segmento de 8 hosts o de 8, no le llamo host, de 8 direcciones. Pongámosle direcciones. ¿Sí? Bueno,
¿Por qué direcciones? Porque recordemos que es red y broadcast, ¿verdad? ¿Cuál sería el siguiente? El siguiente sería un slash 29. ¿Cuánto sería un slash 29? 255, 255, 255. ¿Cuánto? 248. ¿Por qué 248? Porque son 3 bits en la porción de host. El anterior eran 2 bits en la porción de host. Este son 3 bits en la porción de host. ¿Cuál sería el siguiente? El siguiente sería 16 direcciones. Para 16 direcciones, ¿cómo sería? Un slash 28. ¿Cuánto sería eso? 255, 255, 255. ¿Punto cuánto? 240. El siguiente, 32 direcciones. ¿Cuánto sería para 32 direcciones? Un slash 27. ¿Cuánto sería para eso? 255, 255, 255, 224. Vean, 252, 248, 240, 224. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente? 64 direcciones. Que sería un slash 26. ¿Cuánto quedaría eso? 255, 255, 255, 192. ¿Sí? ¿Cuál sería el siguiente segmento? El siguiente segmento sería de 128 direcciones. ¿Cuánto quedaría el de 128 direcciones? En slash 25. 255, 255, 255, 128. ¿Cuál sería el siguiente? 256 direcciones. ¿Qué sería esto? Un slash 24. Que sería 255, 255, 255, punto 0. ¿Sí? ¿Cuál sería el siguiente? 512 direcciones. ¿Cuánto sería 512? ¿Un slash cuánto? 23. ¿Cuánto sería un slash 23? 255, 255, 254.0. O sea, de 255 volvemos a la cuenta, 254. ¿Sí? ¿Cuál sería el siguiente? 1024 direcciones. ¿Cuál sería 1024 direcciones? Slash 22. 255, 255, 252.0. 2048. ¿Cuánto sería? Un slash 21. ¿Cuánto sería eso? 255, 255. ¿Qué? 248.0. ¿Sí? Pero voy viendo esto otra vez. ¿Se dan cuenta? Solo que por la cantidad de direcciones, obviamente esto se vuelve más grande. ¿Sí? Y así puedo llegar. ¿Y el siguiente qué va a ser? El siguiente va a ser un slash 20. ¿Y el siguiente qué va a ser? Un slash 19. Que era el que estábamos viendo hace un rato. ¿Sí? No sé si le encuentran sentido, si lo ven lógico. A mí me ha servido esto para ir armando las máscaras. ¿Sí? Y vean que lo único que estoy utilizando ahí, el esquema o la base, son potencias en base 2. Punto. ¿Sí? Preguntas. No hay preguntas. Espero que le hayan sentido a esto. Bueno, señores, entonces yo voy a procurar mandarles esto por correo. ¿Sí? Ah, voy a terminar de hacer el VLCM bien por router. Voy a preparar las configuraciones por router.
Y sí me gustaría que ustedes le dieran por lo menos copy-paste a las configuraciones y lo prueben y vean que funciona. ¿Sí? Me gustaría que hicieran tanto la prueba con el esquema grande, de botar un enlace, seguir haciendo el ping, hacer tracer y ver que todo eso funciona. Y luego, justamente, hacer lo mismo con este esquema. Y que vean que es exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, ¿qué es la diferencia? La diferencia es que al principio hicimos un VLSM con todo y del otro lado hicimos un subnetting con VLSM. ¿Ya? ¿Funcionan igual? En uno se compleja más a nivel de configuración y en el otro es mucho más sencillo. Pero si ustedes encuentran la lógica, si saben de dónde a dónde debe de ir el paquete, por dónde va a pasar y etcétera, entonces esto no debería de ser mayormente complicado. ¿Me explico? Preguntas. Preguntas, señores. Bueno, entonces, para recapitular o para terminar.